Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales; Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Comercio Pequeño; Israel Sánchez, encargado de despacho de la Presidencia Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Gracias, Edith, Gerardo, Israel, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Edith, me gustaría iniciar con usted. Los precios de los útiles escolares, de los uniformes escolares, de los implementos que se utilizan para el regreso a clases, en comparación con el año pasado, ¿qué tanto porcentaje subieron? ¿Qué porcentaje es el que subió comparado 2024 con 2023? De entrada tenemos que estimar que el costo aumenta lo que la inflación anual. Y estamos hablando de una inflación que ha estado arriba del 6%. Eso ya impacta en distintos montos todo lo que integra el año escolar para los jóvenes. Esto nada más hablando de los útiles. Hay que considerar también el aumento que han tenido los alimentos y la edad del estudiante. ¿A qué voy? Por ejemplo, un adolescente en secundaria tiene una necesidad nutricional mayor que la de un niño en la primaria o la de un preescolar. Entonces, lo que la familia destina al gasto alimenticio mientras está en la escuela es más alto que el del estudiante de menor edad. Pero te voy a dar otro dato que tengo para compartirles, Juan Carlos. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, por ejemplo, un estudiante en educación básica, que es la primaria, le cuesta a una familia 30,000 pesos al año. Pero cuando pasa a la secundaria, este gasto se incrementa en más del 50%. Entonces ya estamos hablando de 45,000 pesos al año. Puede bajar de acuerdo a la escuela y a la zona geográfica. Cuando pasan a la educación media superior, lo que conocemos como la preparatoria, pues el gasto se incrementa todavía más, y en universidad ahí ya se vuelve desproporcionado. ¿Y a qué voy con esto, con la palabra desproporcionado? Que la desigualdad educativa se traduce y significa para los jóvenes y sus familias desigualdad social y desigualdad de oportunidades cuando quieran ingresar al mercado laboral y comiencen su edad adulta. Sí, gracias, Edith. Gerardo Cleto, presidente de Comercio Pequeño, ¿qué productos este inicio de clases 2024-2025 presentan incrementos importantes en comparación con los precios del ciclo escolar pasado? ¿Dónde han detectado aumentos, podemos decir, más allá de la inflación? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, lo que yo te puedo decir como comerciante y nuestra asociación, el contacto que tiene con los comercializadores, los dueños de papelerías, de librerías, de venta de uniformes, servicios escolares en general. Te puedo decir que en general todos los productos han tenido un importante incremento en precio. Y de acuerdo también con lo que decía la licenciada Edith, nosotros calculamos que este incremento en precios está entre el 10 y el 15%. Nuestra asociación hizo una valoración en cómo estaban el costo de productos del paquete básico para escolar, que podía ser para primaria, secundaria, aunque se modifica un poco por los requerimientos que tienen los maestros. Pero un paquete básico que en el 2019, que consistía de 5 cuadernos, lápices, plumas, paquete de colores, reglas, más o menos se comercializaba en el 2019 en 150 pesos. El cuaderno profesional, fuera de raya o fuera de cuadrícula, en aquel tiempo estaba comercializándose entre los 15 y los 17 pesos. Hoy ese mismo paquete, 5 años, casi 6 años después, ese mismo paquete se está comercializando en alrededor al menos de 300 pesos. O sea, en lo que ha sido 6 años, esta administración
se ha incrementado. Nosotros como comerciantes lo que hemos visto es que se ha incrementado casi o en 100% la comercialización de útiles escolares. Y como lo refiere la licenciada Edith, también hay que considerar los uniformes, hay que considerar lo que se utiliza en muchos de los colegios, escuelas públicos y privados hoy en día en zonas metropolitanas, que es el transporte escolar, que ha tenido un mayor impacto en el incremento en precios. Entonces, para un para un chico que entra, sobre todo en los primeros grados, ya sea primer año de preescolar, primer año de primaria, primer año de secundaria o preparatoria, el costo es mucho mayor porque tienes que comprar lo que es los uniformes, tienes que comprar los libros. Siempre en los grados intermedios se puede dar un poco más el reciclaje, pero siempre en los primeros años es cuando el gasto es mucho mayor. Entonces, un niño que entra a primer año de primaria puede tener un costo hoy en día de 5,000 pesos, mientras que un niño que entra, esto en escuela pública, un niño que entra a primer año de primaria en escuela particular, la inversión que tiene que hacer el padre de familia puede estar cercano a los 15,000 pesos. Más o menos son los impactos en precios que hemos tenido en los costos en este regreso a clases para este ciclo escolar. Sí, Israel Sánchez, ¿qué reporte tiene usted como integrante de la Unión Nacional de Padres de Familia de si este tema económico, incremento en los precios de los productos escolares, de los útiles escolares, es un detonante para la deserción en educación básica, en educación media superior? ¿Tienen reporte de deserción escolar por algún asunto económico, por un tema económico? Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, gracias. Edith, Gerardo, gracias al auditorio. Sí, efectivamente ha habido el tema de la deserción prácticamente es un indicador de cada inicio de ciclo escolar con respecto al año anterior, pues sí se viene, es un dato preocupante porque son cerca de 800,000 niños en los diversos niveles donde ya no regresan a la escuela, principalmente de secundaria a prepa y de prepa a universidad, ¿no? Entonces, este dato para nosotros sí es preocupante. En los análisis que hemos tenido y algunas mesas de trabajo con los comités, principalmente el factor han sido dos, justamente como comentas, el económico, porque bueno, pues el padre de familia tiene que salir a trabajar, después de la pandemia tiene que cubrir incluso 2 turnos, conservar su trabajo, entonces esto ya no tiene los horarios normales, sino que tiene que cubrir algunas actividades laborales que por cargas de trabajo pues no puede completarlas. Entonces ya para muchos, en muchas zonas, sobre todo estoy hablando donde hay un tema de inseguridad, como es Tamaulipas, como es Chiapas, como es algunas partes, algunas ciudades del norte del país, en donde el problema de inseguridad se vuelve más fuerte, donde dice, bueno, pues mejor no llevo a mi hijo, que se quede en casa, que se quede con un familiar, que se quede con los abuelos, por cierto, hoy día de los abuelos, y que en este sentido, pues sí refleja un problema, primero de índole económico, segundo de resguardar al niño en tema de inseguridad, y el tercero que es de que este año, producto de los libros de texto, sí ha habido un problema de falta de aprendizaje en algunas zonas, donde el niño pues simplemente no aprendió, no generaron los aprendizajes esperados, sobre todo los que saben que cambiaron de dinámica de los libros anteriores a estos nuevos, y que de alguna manera esta etapa de transición, aún a pesar de contar con apoyos sociales como estas becas, no fue suficiente para retenerlos. Entonces, si hay un problema también de rezago educativo, donde, pues bueno, el padre de familia se preocupa, nos preocupamos porque, bueno, si mi hijo no va a saber sumar, restar y leer bien, pues, ¿qué le espera en la vida, no? Entonces prefiere algún curso auxiliar, materiales. Ahorita adicional a esto, quiero comentarles que el año pasado tan solo los padres de familia derogaron, adicional a todo lo que ya comentaron, un rango entre 4,000 y 8,000 pesos, así de amplio es, para el gasto de materiales complementarios. O sea, el gasto de inversión no quedó el inicio del ciclo escolar, quedó en el inter y quedó casi al final para poder abarcar
algunos materiales, algunos conocimientos para que el niño no perdiera el año. Entonces, otro elemento adicional que se suma. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos platicando sobre el costo de la educación en México. En un par de minutos con más sobre este debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Aunque no haya lista de útiles ni uniformes, el costo de estudiar bachillerato, educación media superior, puede resultarle más caro a las familias, aun cuando se trate de educación pública. Veamos. En México, 4 de cada 5 estudiantes que concluyen la secundaria ingresa al bachillerato, donde las opciones para estudiar comienzan a escasear y la competencia para acceder a la educación pública es cada vez más intensa. De 178,404 solicitudes de ingreso a preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México, solo hay lugar para 13,632, menos del 10%, realidad que se repite en escuelas como el Instituto Politécnico Nacional y el sistema de preparatorias de las diferentes universidades públicas de los estados, orillando a miles de jóvenes a estudiar en el sistema privado. De acuerdo con la SEP, para el ciclo escolar 2021-2022, el abandono escolar para educación media superior fue de 9,2%, mientras que para educación primaria y secundaria fue de 0,4% y 2,5% respectivamente. Estamos haciendo una planeación de gastos, checando en qué momento están las oportunidades en los negocios y pues ir comprando de poco a poco. Según la SEP, por cada estudiante en bachillerato particular, hay 6 que se encuentran en instituciones públicas, pero el impacto inmediato para quienes no lograron pasar los exámenes de admisión está en la economía de sus familias. Los sistemas estatales de bachillerato tecnológico no son gratuitos. En promedio, las familias deben de pagar una inscripción que varía de los 1,500 a los 2,000 pesos, además de pagar por el uniforme oficial, que en promedio cuesta 2,200 pesos. ¿Cuánto tiene que pagar de inscripción? Bueno, eso sí, obviamente, pues son como, creo que de inscripción son arriba de 6,000 pesos o 4,000.
Para las familias mexicanas, el costo de la educación superior es más alto con respecto a los niveles básicos, pues aunque no existe una lista oficial de útiles escolares, los requerimientos de materiales y equipos para actividades académicas, talleres y laboratorios marcan la diferencia. La inversión mínima, considerando la computadora más económica del mercado, supone una inversión por estudiante de hasta 11,000 pesos, sin contar los útiles escolares y materiales que se requieran, dependiendo si se trata de bachilleratos tecnológicos, donde el estudiantado se forma en actividades relacionadas con ingenierías como mecatrónica, mecánica automotriz o computación, y los costos en preparatorias particulares se disparan a precios inalcanzables para miles de familias que no podrán pagar el costo de un semestre que llega a los 96,000 pesos. Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Estamos conversando sobre la educación, el costo de la educación en México con Edith Ávila, con Gerardo Cleto López Becerra y con Israel Sánchez. Edith, hay gobiernos estatales que otorgan uniformes escolares gratuitos a los estudiantes de educación básica. Hay otros gobiernos estatales que otorgan útiles escolares gratuitos, pero no es la generalidad. No todos los estados del país otorgan estas ayudas o estos beneficios a su población. Pero ¿qué tanto los programas sociales, hablemos de estas entregas de útiles escolares y de uniformes escolares gratuitos, y las becas, observamos que hay en educación media superior, en preparatoria, universalidad para la entrega de becas a estudiantes que estén en el ámbito público? Hacia un futuro habrá universalidad en educación básica, pero ¿qué tantos esos programas sociales compensan el aumento de precios y compensan la economía familiar? Es importante mencionar que los apoyos, aunque no son suficientes, son indispensables. Es decir, no puedes dejar toda la carga del estudiante a los padres de familia, porque no estamos hablando de un solo estudiante. El promedio de hijos por familia en México está entre 2 y 3 hijos. Entonces, las que tengan 3 hijos o más tienen una carga mayor que aquellas que tienen 1 o 2 hijos solamente. Pero de todas maneras, tenemos una economía que continúa recuperándose de la afectación que tuvo en el año de la pandemia, en el 2020. Entonces, todo apoyo es indispensable, pero no suficiente porque son más los estudiantes. Mira, Juan Carlos, te voy a compartir un dato que es muy fuerte y lo obtuve de la propia Secretaría de Educación Pública respecto a la infraestructura y equipamiento de los estudiantes de la educación media superior. Hay 15,000 planteles en el país. Ahora, ¿sabes cómo son las condiciones de esos planteles? Por eso es injusto voltear solamente a ver a los padres de familia para que suplan las carencias que los propios estudiantes van a tener al acudir a los centros educativos. Por ejemplo, mira, tenemos que una tercera parte de los planteles de educación media superior carecen de computadoras. Tú sabes que una de las principales ventajas que tienen los jóvenes en el mercado laboral ahora es justo cuando tienen y desarrollan habilidades tecnológicas. Bueno, no hay computadoras. Además, la mitad de los planteles, 7,500, no tienen conexión de internet. No hay computadoras, tampoco hay necesidad de internet. Y donde llega a haber computadora, pues no hay internet. Bueno, una cuarta parte no tiene agua potable, nada más, considera eso. Y 99 de 100 planteles no cuentan con materiales para estudiantes con necesidades especiales. También hay que mencionarlos porque los jóvenes que requieren alguna rampa para facilitar su movilidad no la tienen en todos los planteles despejada, bien elaborada, el acceso a los baños, el acceso a los laboratorios, etcétera. Entonces, yo voy a volver al punto que mencioné al principio, Juan Carlos, que todas estas barreras que ponemos al estudiante en el transcurso de su vida escolar se traducen en desigualdades al momento de buscar un trabajo o de emprender un negocio o comenzar su vida adulta. Sí, Gerardo, ¿hay beneficios fiscales para quienes comercian con útiles escolares y con uniformes escolares, por un lado, y hay beneficios fiscales para los padres de familia que adquieren estos productos? No, ninguno. Hay, como lo comentaba la licenciada Edith, el apoyo que se da mediante los vales o las tarjetas
que se vienen por parte de los gobiernos dando a los padres de familia y que muchas veces, hay que decirlo, son clientelares, que se aprovecha temas de tipo político para generar gastos en zonas de clientelismo electoral. No hay para el comerciante que suministra productos o servicios educativos apoyo de tipo fiscal. Esta es una gran carencia que incluso hace algún tiempo se solicitaba para los padres de familia que optan por llevar a sus hijos a escuelas particulares como una mejor opción, un apoyo de tipo fiscal, y la verdad es que es mínimo, es risible esto. Y hay que decirlo también que, por ejemplo, la compra del paquete para iniciar clases, la compra del uniforme, pues en realidad representa alrededor del 25% del gasto educativo. Lo más fuerte, el gasto del día a día, los materiales adicionales en los que se tiene que invertir, las fotocopias, los libros, los materiales de laboratorio, los materiales de internet, el transporte y la alimentación es lo que llega a representar el mayor gasto para el padre de familia. Y en eso, pues en verdad, las autoridades pues, son omisas, y lo que hemos visto en esta administración, particularmente en esta administración del gobierno federal, es que se redujo el apoyo al sistema educativo, lo que era la inversión, lo que eran los subsidios y el apoyo para poder fortalecer a los estudiantes que van a la escuela. Particularmente en esta administración se ha reducido. Entonces, nosotros lo que vemos es que estamos prácticamente recargando en el gasto de padres de familia y de familias lo que es la carga del estudio, tomando en cuenta lo que te decía, que apenas la compra del paquete básico y la compra de uniformes puede representar el 25% de lo que se necesita en comparación de los otros requerimientos que tiene un padre de familia en el transcurso del ciclo escolar. Sí, bueno, estamos hablando de los gastos que realizan los padres de familia por el inicio del ciclo escolar y también durante el curso, el año escolar, en cuanto a materiales, en cuanto a uniformes, Israel. Pero ¿qué otras cosas se les exige a los padres de familia en las escuelas? Me refiero a cuotas escolares, a que los padres de familia cooperen para la compra de implementos para la escuela, para la compra de jabón, para la compra de papel de baño, inclusive para reparar las instalaciones de las escuelas en estados calurosos, para el pago de aires acondicionados o de ventiladores. ¿Qué otras cosas pagan los padres de familia en las escuelas públicas en nuestro país, Israel? Sí, fíjate que qué bueno que comentas esta situación, porque desgraciadamente ha sido una mala práctica en donde justamente las instituciones públicas cuentan con un presupuesto que se avala desde el Congreso de los Estados o en este caso el Congreso de la Unión, donde ya lo comentaba bien Gerardo, por la falta de infraestructura, pues igual al final los padres de familia son los que sacan adelante incluso estos temas de infraestructura. Digo, es increíble encontrar una escuela pública que no tiene ni jabón, ni papelería básica. La tiene que poner el padre de familia, pero adicional se ha visto malas prácticas. Yo lo llamaría falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de personal administrativo de las secretarías estatales, en donde incluso le piden al padre de familia que facture a nombre de la escuela. Entonces, si tú haces un cúmulo, pues resulta que para esto, pues la escuela reporta un gasto que no hizo, que no invirtió, y ese recurso ¿a dónde viene a dar? Pues a justificar en los informes al final de que, bueno, pues se invirtieron 100, 200, 500 millones de pesos, donde realmente esa inversión, el 90% prácticamente recae en los padres de familia. Justamente adicional, y quiero comentar con esto de que los padres de familia siempre hemos estado
participando activamente no solamente en las actividades sociales, es decir, la cuota que piden comúnmente para eventos sociales, que tiene que ver, pues bueno, con gastos de Navidad, regalos de Navidad, prácticamente el día del Padre, el Día de la Madre, algunos festivales, en donde el padre de familia ahí va invirtiendo, lo hace siempre con mucho gusto, incluso pues es parte de la, ahora sí que de la programación que uno tiene que hacer, pues para estar con ellos, convivir con ellos, es una parte importante del desarrollo psicosocial de los niños. Pero en esa situación pesa más a veces el hecho de que la cuota se vuelve, a veces ni siquiera es cuota voluntaria, ya a veces ya es muy impuesta. Ya hemos hecho parte de esto a las autoridades y les hemos comentado que a veces pues hasta no le entregan papeles a los niños si no pagan la cuota, cuando pues esta es una cuota que realmente debe ser voluntaria y más en las escuelas públicas, ¿no? También me ha tocado ver que hay maestros que al momento de que el niño no pueda, pues a veces son los mismos maestros que desde su bolsa pues le aportan a ciertos recursos con tal de que el niño no pierda. Entonces, creo que en esto hay voluntad siempre de los padres de familia, siempre hay un acercamiento, pero sí creo que debe ser también una corresponsabilidad. Es decir, si yo entrego un recurso, primero debo de saber en qué se gastó, realmente si fue eficiente, y si fue eficiente, pues bueno, entrarle a otra cosa. Me ha tocado ver escuelas públicas donde los padres de familia se organizan para mejorar su escuela y está, a pesar de no recibir presupuesto, está en muy buenas condiciones. O sea, es la propia de nosotros, de las cuotas de las mesas directivas de los padres de familia, salen equipos de cómputo, salen ventiladores, salen techos, incluso desde techos hasta renovación de salones. Entonces, ahora sí que es muy variado en todo el país, hay gente más que entra y hay otras que no pueden por la situación económica, ¿no? Entonces, este ha sido un poco de los vaivenes que hemos tenido de los padres de familia, en donde a veces es una tortura al inicio porque les piden la cuota completa, o al final porque si no pagan, pues el niño no puede pasar a otra escuela, cuando esto no debería de ser, y más en escuela pública. Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad que podemos hacer al respecto en el tema de no empatar presupuestos, porque se supone que la escuela en sus capítulos administrativos tiene para eso, ¿no? Entonces es increíble que la gran cantidad de recursos que se destinan de los padres de familia vaya a parar en facturas a nombre de la escuela o a nombre de la Secretaría de Educación Pública Estatal, que simplemente son recursos que ni siquiera se reingresan o se reinvierten. Entonces es un tema que sí creo que se puede ver a nivel de política estatal. Sí, vamos a continuar con esta conversación. Ahorita en un par de minutos estamos en Mega Noticias Debate hablando sobre el costo de la educación en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate con Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales, Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Concomercio Pequeño, Israel Sánchez, encargado de despacho de la Presidencia Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Edith, hemos hablado de la educación pública, pero también está la educación privada. En ese sentido, ¿qué reporte se tiene de aumento en el costo de las colegiaturas, de aumento también en los precios de los productos o de los útiles escolares que se exigen en las escuelas particulares? Hablamos de libros de texto o de uniformes escolares. ¿Qué reporte se tiene de la situación en las escuelas particulares, Edith? Mira, los datos que tengo son vuelvo a mencionarlo, de la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Para la educación privada, en educación primaria, se tiene un estimado de 30,000 pesos más las actividades extracurriculares que pueden ir de los 1,000 a los 5,000 pesos. Si el estudiante ya está en el nivel secundaria, un adolescente de 13 a 18 años, ahí es donde el gasto se llega a incrementar entre 40 y 50,000 pesos, dependiendo de qué, dependiendo de la escuela, de la zona geográfica. ¿Por qué la zona geográfica influye? Porque las principales capitales del país tienen un costo de vida más alto, por lo tanto, el costo de una colegiatura es mayor al de otras ciudades de la misma República Mexicana. Es decir, una escuela privada de Monterrey te cuesta más, la escuela que sea te va a costar más que una escuela de Campeche. Entonces, cuando pasan a la universidad, el gasto de la familia en universidad privada aumenta desproporcionadamente. ¿Y por qué uso el adjetivo desproporcionado? Porque puede ir de los 60,000 a los 300,000 pesos anuales, más los extras que llega a haber. ¿Cuáles son esos extras? Los principales extras son las herramientas tecnológicas que requiere el estudiante. Ya lo había mencionado, el que tenga una computadora para trabajar en casa, sí, además requiere un teléfono inteligente, también la aplicación para transportarse de la universidad a la casa y viceversa. Entonces, es un gasto considerable para ¿cuál sería el mejor consejo para los niños? Hay que tomar previsiones de ahorro, pero sobre todo ser realistas respecto a cuál es el colegio al que pueden ingresar los hijos, porque es la colegiatura que van a poder pagar con tranquilidad, sin dejar de tener, por ejemplo, yo siempre menciono la previsión que se tiene que tener para la salud, porque enfermarse en estos últimos años ha resultado más caro que en otros, porque los medicamentos no siempre están disponibles, porque los hospitales públicos no siempre tienen los aparatos que se requieren para los estudios, etcétera. Sí, ¿quién regula, Israel Sánchez, quién regula los costos de las colegiaturas, los cobros que realizan las escuelas particulares, los incrementos que puede haber de un ciclo escolar con respecto a otro ciclo escolar? Sé que son contratos entre particulares, es la justificación que se da, pero ¿hay alguna institución que los regule? ¿Qué tanto interviene la Secretaría de Educación Pública o las Secretarías de Educación de los estados o la propia Procuraduría Federal del Consumidor, Israel? Sí, mira, la mayoría de las instituciones privadas tienen varios entes reguladores. De hecho, por ejemplo, el caso de alguna institución que es una asociación civil, tienen algunas incluso temas de autorregulación, como una junta de gobierno, una comisión que permite justamente tratar estos temas. El segundo, obviamente, pues legalmente es la Secretaría de Hacienda para regular el tema de sus ingresos y egresos, y la Procuraduría Federal del Consumidor, pues bueno, para temas de que estén dentro de la norma, ¿no? Que cumplan con la norma del cobro de cuotas y bueno, que están marcadas a lo que se estima en la ley. Y por otro lado, bueno, a nivel ya sea estatal o municipal, pues sí hay algunos entes reguladores, y también, pues bueno, en el tema de los municipios, como que tengan sus autorizaciones debidas, su uso de suelo, sus licencias de funcionamiento. Entonces, bueno, de alguna manera aquí, tema de protección civil,
y bueno, algunas instancias como los DIF para cuidar obviamente el comportamiento de los niños, que también aunque esa se aplica para todos, pues bueno, en algunos casos para que puedan intervenir en la problemática que exista de algunos padres de familia. Entonces, la mayoría cumple con estos requerimientos. Entonces, bueno, sí es muy importante en ese sentido porque para un padre de familia, bueno, y la mayoría de las veces el estudio que hace una universidad, una institución privada, pues la hace en función de, como ya decía la maestra Edith, en el tema de estudios económicos, proyecciones, presupuestos. Es una ventaja porque a fin de cuentas, pues bueno, ahí es donde vemos un poco el comportamiento, el termómetro de la economía que se vive en nuestro país, ¿no? Porque si bien es cierto, en la escuela pública no sabemos cuánto cuesta, pues ahí ya en la escuela privada vemos cuánto cuesta una educación realmente, ¿no? Es decir, porque el pago de maestros, el pago de mantenimiento de los edificios, el pago de los colaboradores y trabajadores administrativos por buscar mejorar la educación, el pago de libros complementarios, plataformas, sistemas de información, en fin, que permita tener a la vanguardia estas instituciones y que puedan ofertar una mejor calidad que buscan los padres de familia. Es decir, nadie está obligado, pero sí la mayoría de los padres de familia tenemos esa tendencia a mejorar la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ese es el principal esquema. Obviamente, pues hay comportamientos de mercado. Obviamente, como ya lo comentamos también, el sentido de que exista el incremento de colegiaturas, pues no está supeditada nada más a la inflación, sino que también, pues como ustedes saben, también hubo un aumento salarial durante los 2 últimos años, aún con la inflación, y bueno, pues eso también lo tiene que sortear la institución privada, ¿no? En el sentido de aumentarle también a los trabajadores, y bueno, pues esto se entiende, ¿no? La mayoría de los padres de familia entendemos que en la institución privada esto siempre se va a dar, pero qué bueno, porque a fin de cuentas, pues tenemos maestros capacitados, buscamos una mejora en la infraestructura que ya está, y bueno, para eso pagamos, ¿no? Muchas veces ese es el sentido. Prefiero pagar una escuela en donde pueda yo también colaborar, pueda yo también ejercer una comunicación, un derecho, y eso te lo da también el pago de colegiatura, porque bueno, firmas una serie de acuerdos y compromisos de ambos lados, hay una corresponsabilidad, eso es parte muy importante, y bueno, pues de buenas prácticas se viene generando buenas instituciones. Sí, como conclusión, Gerardo Cleto López Becerra, ¿qué políticas públicas se pueden implementar para aliviar la carga económica de los padres de familia con hijos en edad escolar? Si me permite una respuesta de 1 minuto, por favor. Gracias. Mira, 3 cosas quiero comentar. Debe haber mayor apoyo a los padres de familia, se debe incrementar el presupuesto, el gasto educativo del gobierno federal, dejarse de gastar en una bola de tonterías en donde la verdad no le hemos visto una inversión productiva, y hay que volver a invertir en la educación. La educación es la mejor inversión que tenemos que tener como país. Ayudar a padres de familia y a comerciantes y a colegios con tema con impuestos deducibles, es algo que pues en esta administración ni siquiera se ha tocado. Debemos de quitar ese mito de que la educación es gratuita. La educación no es gratuita y mucho del gasto educativo termina cargando y recargándose en los padres de familia. Creo que estos puntos son retos que se deben de tomar en la próxima administración. Tenemos un gran rezago educativo, 6 millones de niños que abandonaron la escuela porque no pudieron acceder mediante las plataformas y mediante el uso de Internet a las clases en línea. Te debe de decir que lo que está faltando es una inversión educativa, y ese rezago no lo hemos recuperado en este tiempo y lo vamos a seguir teniendo. Creo que debe haber mayor atención y sobre todo dejar de poner en la Secretaría de Educación Pública a profesores, a pedagogos de oficio, sí, y no seguir dando en la Secretaría de Educación Pública el cargo por cargos políticos. Son mis comentarios. Sí. Gracias, Edith, gracias, Gerardo e Israel, por estar con nosotros esta tarde. Les agradezco y estamos